Por la especialidad. Por una especialidad que Sí, me parte de la psicología. sí. Estaremos hablando hoy de la esquizofrenia paranoide. Saludos, bienvenidas a la revista. Buenos días, para nosotros realmente es un grato placer estar aquí compartiendo con ustedes lo que es... Acérquese un poquito más al micrófono, por favor, para que tengamos mejor calidad en lo que usted va a decir. Bien. Decía, buenos días para toda la radioaudiencia que sintoniza esta emisora y específicamente el trabajo que yo lo clasifico como social porque es una psicoeducación que se le da a la población para ayudar al crecimiento y al bienestar. En esta ocasión, mi compañera Lisette Guerrero y una servidora, Brígida Marte, vamos a estar compartiendo con ustedes lo que sería el tema que está sobre el tapete, que es el tema de la esquizofrenia. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es la esquizofrenia? Primero y luego nos vamos entonces a lo de paranoide. Ok. ¿Me parece? Lo que pasa es que es un conjunto. Entonces, la esquizofrenia en sí es una alteración mental, que es una enfermedad que está calificada como una enfermedad crónica y en este sentido tiene diferentes clasificaciones por la alteración conductual que pueda tener el paciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decidimos hoy tocar el tema de manera específica de la esquizofrenia paranoide? Porque es una de las más diagnosticadas, una de las más frecuentes, una de las que mayor identificación tiene a nivel de lo que es salud mental y que de la población hoy va a poder también especificar esas conductas o esos comportamientos que tienen la persona con esquizofrenia paranoide y poder entonces prestarle la ayuda necesaria. Una pregunta, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la manifestación en términos de conducta de la esquizofrenia paranoide? Ok. Hablamos de que primero hay que tener claro que es una enfermedad crónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que se estaciona, que no tiene una cura, pero sí tiene una regulación. ¿Ok? Hay diferentes definiciones, investigaciones con respecto a qué puede producir una esquizofrenia o las conductas en sí de la esquizofrenia. Y hablaríamos de que hay conductas que tienen que ver a nivel social, hay conductas que tienen que ver a nivel de pensamiento alterado, que es lo que básicamente mayor frecuencia tiene. Cuando dice pensamiento alterado, para el oyente, nosotros los de a pie, que no sabemos de eso, ¿qué hablar nos en está lenguaje diciendo? llano. Cuando hablamos de un pensamiento alterado, hablamos de que hay alucinaciones, de que estamos y nos encontramos con un pensamiento fuera de la realidad. Es una de las conductas más frecuentes que tiene la esquizofrenia paranoide. Y hablamos de que yo puedo decir que ahora mismo aquí hay cámaras que me están grabando y que cuando yo salga allá afuera va a venir un platillo volador y me va a llevar. Es algo subreal, no es cierto. Puedo también estar pensando en que en mi casa hay micrófonos que graban todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, que todo el que está mirándome es porque está conspirando en contra mío, que las personas que están en mi casa quieren matarme. Puedo dejar de alimentarme de manera adecuada porque entiendo de que esa comida está envenenada. Entonces, cuando hablamos de pensamiento alterado, específicamente nos referimos a esa parte conductual. Esos delirios de persecución que pueda aparecer en un momento determinado, es parte de... ¿Son indicadores? Son indicadores. Y el delirio de persecución no solamente está implícito en lo que es la esquizofrenia paranoide, sino también en otras enfermedades mentales. Pero el delirio de persecución también es otra de las conductas que emiten nuestros pacientes ya diagnosticados y no diagnosticados con la esquizofrenia paranoide. Porque entienden que lo están persiguiendo, que hay una persona ahí en el patio, que hay una persona en el trabajo, que cuando yo salgo a la universidad me están mirando, me están acechando constantemente. Pero mire, no lo toma Checha, pero casi todos los de embauceros
sufren de esa esquizofrenia. Todos lo están persiguiendo. Mire, para la colega o la psicóloga, la colega suya, que yo no me puedo tomar la libertad de no hacer esta pregunta, porque esta es una pregunta que está ahora mismo en la mente de todos. Una persona con este tipo de trastornos escucha voces, puede recibir mensajes y practicar cosas que en términos lógicos y la generalidad lo vería como un problema, una locura, pero que para ella es estrictamente justificable. Muy buenos días. Mi nombre es Lizeth Guerrero, psicóloga clínica, y respondiendo a su pregunta, claramente que sí. Una persona con el trastorno de la esquizofrenia paranoide, dentro de sus criterios es que escuchan voces, tienen creencias de que le están persiguiendo. Incluso hay personas que se creen que son de la CIA o de la secreta. Incluso hay personas que creen que hay personas que todo el tiempo lo están acechando para matarlo. O sea, hay tanto, la creencia de ellos son muy realistas. Por esto le afecta tanto, porque incluso hasta una persona que es permanente con ellos, un familiar directo, que casi siempre el familiar directo a quien ellos más quieren, a quien ellos más estiman, es que vienen siendo el que ellos más creen que lo van a dañar o que le van a hacer algo malo. O sea, es algo tan real que por eso ellos hasta suelen agredir a las personas. Tanto así que puedo hasta decapitar a un ser querido. Realmente sí. Relacionando con el caso de la doctora que recientemente pasó con su niña, es así. Ellos ven a la persona directa como un agresor directo, y esto puede hacer la necesidad en ellos que ellos tengan que defenderse, porque ella hablaba también de alucinaciones o de voces, ¿verdad? Que le decían que hiciera eso, porque quizás era, como tú dices, el enemigo. Quiero que hacer un paréntesis en ese aspecto, porque es un caso que está sobre el reciente y está teniendo muchas énfasis, muchas críticas. Todo el mundo da su opinión, porque aquí en este país lamentablemente todos somos psicólogos, psiquiatras, ginecólogos, pediatras en un momento determinado. Cuando suceden estos casos que conocemos la receta para cualquier situación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de lo que pudiéramos nosotros opinar como profesional, claro está, tomando en cuenta que hay una limitante, y es que nosotros no hemos evaluado nunca a esa paciente, pero por las informaciones que se tiene, ya era una paciente diagnosticada hace un tiempo. Y ¿qué pasa? Dentro de las alteraciones a nivel del pensamiento se da siempre la creencia del enemigo, se da siempre la creencia de que me van a hacer daño. Y cuando pasan estos casos, ya en ocasiones anteriores hemos visto, porque lo que pasa es que a nivel de las publicaciones ahora y las redes sociales todo se ve, pero no es algo que no ha pasado, es algo que pasa, y los que estamos en el mundo de la salud mental sabemos, tenemos casos atroces que hace unos meses atrás también pasó algo similar, pero no tan desgarrador, porque cuando se habla de que una madre atenta contra la vida de su hija, y de esa forma, es porque el primer pensamiento que llega a nosotros es: ¿a quién vio? Nunca vio a su hija, nunca ella estaba decapitando a su hija, nunca ella estaba matando a su hija, ella estaba matando a otra persona. Ahora bien, en el estudio clínico, ya después, más adelante, se pudiera decir. Yo tengo un caso que tiene 3 meses que pasó básicamente en un campo del Ceibo, con un paciente que se dejó de medicar, y él mató a su tío, que era su cuidador. Lo picoteó como picotear un pollo. Y cuando hubo la intervención, pues él dice que él no mató a su tío, que él estaba matando una cacata. Oh, Padre amado. 2 preguntas que yo voy a dejar para que ustedes se repartan, ¿verdad? La tiren hacia arriba una moneda y cada una decida cuál va a responder. La primera,
¿Es consciente, en algún momento es consciente la persona de que está teniendo este tipo de problemas de paranoia esquizofrénica? Es la primera, ¿verdad? La segunda, a partir de la experiencia de este último caso donde ella decía, miren, yo lo que hice fue replicar el acto de Abraham. ¿Verdad? Ella de alguna manera sí sabía que estaba sacrificando a su hija, pero como ella explica después, ella esperaba que un milagro, que alguien la detuviera. Entonces, la segunda pregunta va en torno a eso. ¿Hay algo, hay formas, hay maneras en que nosotros pudiésemos mitigar o empeorar la condición del paciente? O sea, ¿el medio ambiente de alguna manera podría mitigar o agudizar el problema? Las dos preguntas. Ok. Primeramente, la primera la voy a tomar, y es que la persona tiene una alteración del pensamiento y realmente no es consciente. Una persona está fuera de sus cabales cuando comete estas atrocidades. Tiene una alteración del pensamiento. Ahora bien, muchas veces el contexto cultural influye en las decisiones de la persona con esquizofrenia, que tenga una alteración del pensamiento. ¿Por qué? Porque la acción que cometió esta doctora, como dijo mi colega, ella tenía un tratamiento. Al parecer ella tenía un tratamiento de una condición. Entonces ya hay un historial clínico. Hay que ver ese historial clínico, el doctor que le daba seguimiento a ella, y sobre todo la cultura influye muchas veces, porque muchas veces los pacientes mezclan la realidad con la alteración del pensamiento que tienen, ¿verdad? Y lo mezclan. Entonces, puede haber que ella es una persona muy religiosa, ¿verdad? Cristiana, sí, y haya mezclado una cosa con la otra. Y esto fue lo que se fue más allá. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos sobre el tema de salud mental, sobre un caso que sucedió como el de la reciente doctora, porque no podemos hablar ni dar un diagnóstico si no conocemos la condición de la doctora. Mayormente nosotros somos cristianos, conocemos de Dios, ¿verdad? Y también sabemos que hay limitaciones en cuanto a ser cristiano. Entonces, esto puede afectar tanto las creencias de nosotros como lo demás público. Entonces, me refiero a no alimentar mucho esta parte. Sí, entiendo. Sino comprendo perfectamente. Hablar sobre todo la parte clínica, que sobre todo es la alteración del pensamiento que llega a las creencias que la persona tenga en el momento, complementándola con la acción que sucedió. Como dijo mi colega anteriormente, muchas veces ellos mezclan la persona que está frente a ellos, la confunden con otra persona, porque físicamente no es la persona. No es la persona que está. Entonces, posiblemente no sabemos lo que pasó en el momento en la cabeza de la doctora, lo que ella estaba creyendo, pero sí lo que sabemos que tuvo una alteración de su pensamiento demasiado eufórico que la llevó a cometer este otro crimen que tuvo la consecuencia que ella ya tiene. Sí. Y por ende, entonces debemos de saber cómo son las consecuencias. Una persona con esquizofrenia puede llegar muchos pensamientos atroces. Yo creo que mezclar esa parte ahí para puntualizar. Hay un tema que tiene que ver con los factores externos e internos de nosotros los seres humanos. Siempre hay una motivación intrínseca hacia adentro que sale de mí y otra extrínseca que es de mi ambiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Somos seres influenciables, y cuando dejamos que esa debilidad que puede tener nuestra mente, ese pensamiento, sea manejado por esos factores externos, pueden pasar cosas como la que hemos visto y como la que vamos a seguir viendo cuando no se toma una acción pertinente en cuanto a yo hacer conciencia de que yo tengo una enfermedad. Y aunque no se quiera tocar, bueno, yo pienso, es algo muy personal, que hasta que no podamos o no tengamos esa capacidad de asumir el tema religión, fe, enfermedad y mi posición, cuál es en esos tres ambientes, pues no vamos a estar bien. La religiosidad, la fe, yo digo que aquí siempre hay dos culpables, porque el ser humano no se hace responsable, una de las debilidades que mayor tenemos, de sus actos. Entonces, o fue Dios o fue el diablo.
Entonces, cuando pasan esas situaciones... O sea, yo estoy culpando un externo, es más que un externo, un ser superior. Exactamente. Entonces, Dios lo permitió. ¿O fue el diablo que le influenció? Entonces ahí siempre nos vamos a ir a esos dos parámetros, esos dos cortes que muchas veces traen conformidad, pero no van a traer solución a la problemática existente. Mire, doctora, yo no sé si, Andy, no sé si viste la película Una mente brillante, claro, donde se toca el tema de George Nash. George Forbes Nash. Era un esquizofrénico. Pero yo recuerdo siempre al final, cuando él va a recibir el premio Nobel, alguien se le acerca y él le pregunta, él llama a un tercero y le pregunta, ¿tú ves a esa persona? Y cuando la persona le dijo sí, entonces él dijo, ok, buenas tardes, lo saluda. Sí. Porque él imaginaba que era una... Que podía estar entrando en una crisis y en una alteración de su pensamiento. Por ahí, porque está viendo una persona que en ese momento y quiere confirmar de que es real y que no es su mente la que está trabajando. La doctora tiene las manos levantadas, las voy a dejar. Quiero intervenir. Es una de las partes que yo voy a tocar durante la entrevista, que ahí ya él estaba entrenado en lo que es la terapia cognitiva conductual, donde ellos aprenden a conocer las estrategias y a manejar la alteración de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ya con otra persona, ya ahí en la película Una mente brillante, todos tenían conocimiento de la condición que él tenía y de que él estaba bajo tratamiento. Entonces, una de las cosas que necesitamos es que la familia y los cercanos al paciente tengan conocimiento. Acepten el diagnóstico. Por ahí era que iba mi pregunta, precisamente. Traje a colación esta película para preguntar, porque en el caso muy particular, esto es algo que uno no quisiera no hablar, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú conoces, por ejemplo, el nombre de la congregación a la que ella asistía, que no hacía alusión al monte donde hubo el sacrificio que ella dice que Dios le pidió. Uno se pregunta hasta qué punto el entorno influye. Sí, el entorno, los familiares que saben, la comunidad de fe que la conoce, aunque ahí tenemos un tema tabú que la gente no quiere decir, mira, yo tengo un problema. La gente dice, mira, a mí me duele, yo tengo problemas del hígado, yo tengo problemas del corazón, yo soy diabética, pero nadie quiere decir yo tengo problemas del cerebro. Realmente. Entonces es lo más normal porque es un órgano más de nuestro cuerpo. Es el principal, porque si ese no funciona, señores, si no hay salud mental, no hay nada. O sea, ¿hasta qué punto la comunidad de fe y la familia conocedora del tema pueden coadyuvar a que se normalice la situación de esa persona? Yo quiero, ¿qué tiempo tenemos? Porque este es un tema que nos apasiona. Tenemos unos 10 minutos que podemos aprovechar. 10 minutos. Yo quiero recalcar algo antes de que mi colega dé esas pautas de las intervenciones terapéuticas y demás. Primero, tener establecido que hay conductas que nosotros la normalizamos. El medio ambiente es 50 y a veces un 80 de influencia. 50 decimos, pero a veces hasta un 80 de influencia para los desequilibrios que tienen que ver con la salud mental y el tema emocional. Entonces, ojo con eso. El estar con una condición de salud mental, tenemos y debemos y tenemos la responsabilidad de normalizarla. Si yo veo que básicamente la esquizofrenia es una de las enfermedades que se diagnostica dentro de los 15 años a los 35, no quiere decir que no hayan casos que se hayan podido diagnosticar antes de o después de, pero la media, ¿verdad? Lo más frecuente que se da es que dentro de ese lapso de tiempo se comiencen a debutar con conductas de quedarme encerrada en la habitación, de que todo el mundo esté en contra mío, de que quién está ahí, que yo vi una persona, de que voy a acechar por la persiana porque ahí hay alguien que yo lo vi, porque no me voy a comer esa comida porque mi mamá lo que quiere es matarme, envenenarme, esa mujer no quiere saber de mí, ¿sabe?
las conductas antisociales, de Tú me euforia. quieres volver loca. Sí, de euforia, porque hay una euforia. El tema de la esquizofrenia tiene que ver con que yo tengo conductas explosivas, un lenguaje disociado, descoordinado. Entonces esas son señales que nosotros tenemos que prestarle atención y no normalizarlo y tomarlo como un juego, porque se toma como un juego cuando están esas conductas. Dígame. Una de la parte más difícil de la esquizofrenia es la negación y el diagnóstico. Por eso es tan importante la psicoeducación con el paciente. Y sobre todo, anterior de la psicoeducación, convencer al paciente de que él tiene una condición y de que tiene que buscar los profesionales. Casi siempre los familiares van desesperados al consultorio porque la persona se niega a ir al consultorio a admitir que tiene una condición. Luego de esto, también pasa la medicación. O sea, psicoeducarlo que él tiene una condición, que tiene una necesidad y que es algo permanente, una condición crónica y que él debe de medicarse. Otra parte que pasa, luego de la medicación, muchos tienden a hacer creer que se están medicando. O sea, debe de haber un cuidador permanente observando la medicación, el pote, que él mismo se lo provea y que se lo ingiera de manera correcta, porque es un proceso en todo este caso. Y también la terapia ocupacional es muy importante para reinsertarlo a la sociedad, o sea, reintegrarse a su vida social. La terapia familiar, la terapia de grupo. ¿Por qué? Para que la familia comprenda lo grave de la condición y sobre todo conozca los criterios, los cuidados y aprenda las estrategias que necesita ante una crisis. Cómo manejarse. Que no se cura, que es permanente, que una crisis puede pasar en cualquier momento. Los efectos de los medicamentos pueden variar. Muchas veces la persona, su sistema inmune se hace inherente cuando es permanente. Por eso debe de haber un chequeo permanente, una reevaluación para ver cómo van los medicamentos, si están siendo su efecto, si hay que cambiarlo y sobre todo también la terapia cognitiva conductual con el paciente para que él aprenda a conocer de su enfermedad y que él puede vivir con esto y que no es malo, que es una condición que le puede pasar a cualquiera y que con la educación y el cuidado que él necesita, él puede ser una persona totalmente normal, siempre y cuando cuidándose y la familia sobre todo esté ahí apoyando. El apoyo familiar es importante, por eso es bueno, hay terapias de grupo de apoyo para este tipo de personas y esta familia se sientan que ellos no están solos y que ellos no son los únicos, que hay un grupo que está pasando por su misma situación. Es cuando. Tú sabes que aquí ahora yo tengo un temor y que quiero que ustedes me ayuden a disiparlo. Y es que conociendo yo al dominicano, dentro de nuestros oyentes ahora mismo hay un paquete de diagnosticantes, o sea, de gente que ya sabe, fulano, eso es lo que tiene fulano, y eso es lo que tiene mengano. Entonces, o sea, ¿cómo realmente nosotros podemos ayudar a una persona? Porque ahorita hay 20,000 muchos que van a decir, mira fulano, ve al psicólogo que tú tienes tal cosa. ¿Cómo abordar a alguien que yo tengo la sospecha que está teniendo problemas? ¿Cómo se puede ayudar? Y no estigmatizarlo por lo que ya decíamos. Aquí nadie quiere decir reconocer que tiene un problema de cerebro. Exacto. ¿Qué pasa? Eso es un punto importantísimo porque, vuelvo a repetir, cuando entrábamos ustedes vieron lo que se decía, o sea, se necesita ayuda, pero normalizamos tanto la conducta inadecuada que emitimos que lo cogemos a chelcha. Ese está loco, ese bipolar, hoy llegó que nadie le puede decir nada, ¿verdad? Y dicen otra cosa también, esa nadie lee la arepa, ¿verdad? Entonces, todo eso calificativo lo tomamos como muy jovial, como un chiste. Y lo vamos normalizando. Pero hay un problema profundo allí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay alertas y esas alertas debemos de tomarla en cuenta. ¿Cómo yo puedo ayudar o sugerir? A nadie le gusta, ni siquiera, señores, a nuestros hijos. Le dicen, mira, vamos para donde el psicólogo. Yo te voy a llevar del psicólogo porque esa conducta que tú estás teniendo no está bien. Y te dicen, yo no estoy loco, ¿para qué tú me vas a llevar para ahí? Entonces, es desmontar ese pensamiento de que los psicólogos y los psiquiatras
son para locos. Tenemos que ir ya yendo a la conclusión. Es importante hablar de esa etapa de ya diagnosticado y del tratamiento. ¿Cuáles son esos pasos que junto a mi familia, junto al paciente, vamos a lograr superar la situación? Ok, lo primero es que para poder llevar un paciente hay que hacer conciencia, y en otras ocasiones hay que llevarlo en una crisis, que por lo regular se da en una crisis. ¿Cómo hago conciencia? Siendo observadora de las conductas anormales que emite mi paciente, mi hermano, puede ser mi mamá, mi hijo, y yo decir, bueno, pero es que hace una semana, hace 2 semanas, hace 3 semanas, él comía bien, dormía bien, pero no está durmiendo bien, no está comiendo bien, no se quiere bañar, está súper irritable. Aquí hay una alerta. A veces hay estrategias de ir a un médico general en primera instancia y después, a partir de ahí, hacer el referimiento a psicología o a psiquiatría. El tema está en ese nivel de sensibilización que debemos de tener para poder acompañar a un paciente o a un familiar que tenga los síntomas, esos síntomas disociales, de agresividad, de un lenguaje no adecuado o de un lenguaje disociado, que yo me voy para la luna, o que tú no sabes que yo soy gerente, que yo sé manejar avión, que yo tuve una paciente que me dijo un día, doctora, yo tengo un dolor en mi cuerpo. Yo le dije, ¿qué te pasa? Me dice, me dieron golpe. ¿Y quién te dio golpe? Me dice, lo que pasa es que Leonel Fernández estaba en mi casa y ellos querían que yo le dijera a la mala que estaba ahí, yo lo tenía escondido y me dieron golpe por eso. Entonces, mi paciente en ese momento yo pude identificar, y sus familiares, que estaba ya haciendo una crisis porque su pensamiento estaba alterado, porque Leonel no estaba en su casa y a ella nadie le dio golpe. Ahora, dentro de sí misma, ella sí estaba golpeada, ella sí estaba dolorida porque su pensamiento, eso fue lo que le dijo a su cuerpo. Pero puede actuar de forma normal en todo, menos en espacios, no sé, y acciones muy puntuales. Muy puntuales. Una persona con esquizofrenia, como lo podemos ver, es una persona que se puede integrar a la sociedad siempre y cuando exista un diagnóstico asertivo a tiempo, un diagnóstico, un tratamiento farmacológico con lo que tiene que ver con la quetiapina. Mire, yo lamento que el tiempo se nos... Pero yo creo que lo que Andy nos estaba preguntando es, o sea, ¿puede una gente aparentemente normal. Desarrollar su vida normal, ser médico, dar consulta y todo? Totalmente. Sin embargo, en un punto específico, presentar una situación de esquizofrenia, como pasó ahora y como ha pasado en otras ocasiones, puede desarrollarse la enfermedad. Pero recuerden que hay un preámbulo. Le dije, 15 a 35 años se hacen los primeros debut y el diagnóstico. Ve, porque se dan las conductas. Ojo con eso. Hay una primera exposición, como nosotros decimos, hizo su debut. Cuando decimos que hace su debut, es que hizo una crisis, hasta de histeria, rompió todo, me rompió los trates en la casa, rompió su ropa, no quiere bañarse, no quiere peinarse, no quiere comer, no quiere asearse, no le importa. ¿Sabe? Que muchas veces se confunde también con el tema de la depresión, que ese sería otro tema. Entonces, estoy perfecto, yo soy Brígida Marte, soy psicóloga, tengo a mis hijos, tengo a mi familia, pero yo pudiera tener una condición de salud mental que está totalmente controlada y que me permite a mí, por ese control farmacológico, ¿verdad? Sí. De esos antipsicóticos que van a regular mi pensamiento, y yo poder establecer una vida dentro de los niveles normales, tomando en cuenta los factores externos que hablábamos ahorita, de que influyen para que puedan suceder las crisis. Se quedaba esta pregunta de Carlos de Pérez, si el delirio de grandeza es un síntoma o una enfermedad misma. No, está calificado como uno de los 5 síntomas de eso, o sea, de manera específica de la esquizofrenia paranoide, pero también se asocia el delirio de grandeza con otros trastornos mentales. Tendremos que hacer otra invitación y ampliar este panel, porque se nos quedó una invitada también. Sí. Muy importante. Pero ya en otra ocasión. Sí. ¿Contactos? Bueno, ¿podríamos tener algún contacto con ustedes? Sí, claro que sí. Nosotros estamos a su entera disposición. Por favor. En lo que tiene que ver
con el tema de volver aquí primeramente y poder seguir psicoeducando a la población, porque es sumamente necesario. Y en segundo lugar, estamos en el 809-965-9200 en la Fundación Funefadi. Fundación Funefadi. Gracias a Brígida Marte y Lisette Guerrero, hoy nuestras especialistas psicólogas que estuvimos abordando y que tendremos una segunda parte, un segundo capítulo sobre la esquizofrenia paranoide. Ustedes continúen la programación de la Voz Evangélica Nacional, Radio Ven y también, claro, de Cielo TV. Ven 105.